el gusto de dictarles el día de hoy el curso, la sesión de ejecución contractual. Si no me equivoco, yo les he dictado a ustedes ya el primer módulo, ¿no? El módulo de introducción a las contrataciones del Estado. En este pequeño curso sobre las modificaciones que ha traído la ley 30225, la nueva ley de contrataciones del Estado. ¿Okay? Entonces, comentar o recordar, mejor dicho, que en el país hay 2.793 entidades públicas y cuando una de estas entidades públicas quiere comprar un bien, un servicio o ejecutar una obra, salvo excepciones, tiene que llevar a cabo un procedimiento de contratación. Un procedimiento de contratación que está compuesto por... Un segundito, doctor, agüita por favor, agua, sí. Está compuesto por 3 fases: los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. En la primera fase, la entidad va a determinar las características del bien, servicio u obra que necesita para satisfacer el interés público. Porque la razón de ser, la existencia de cada entidad pública es para satisfacer una necesidad de la sociedad. En la segunda fase, las entidades públicas van a seleccionar la mejor propuesta que le ofrece el mercado para contratar ese bien, servicio o la ejecución de esa obra. Y en la tercera fase es el contrato que suscribe la entidad con el postor adjudicatario en la segunda fase, en la fase de selección. Lo más importante de repente que vamos a conversar en esta clase es que el contrato que se suscribe es un contrato de naturaleza administrativa y eso es importantísimo. En derecho hay numerosas ramas: laboral, civil, comercial, penal, tributario, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas ramas es el derecho administrativo. Y el contrato que se suscribe bajo la ley de contrataciones es un contrato de derecho administrativo. Y eso es importantísimo, porque en el derecho administrativo, el contrato, o mejor dicho, el interés involucrado en el contrato no se agota en las partes. En un derecho administrativo, en un contrato de derecho administrativo, el interés trasciende a las partes que suscriben el contrato. Por ejemplo, en un contrato de naturaleza civil, una persona quiere comprar un carro, la doctora de repente quiere vender el carro. Yo le digo: doctora, le ofrezco 5.000, la doctora me dice acepto, y el contrato, el interés involucrado en el contrato se agota en el vendedor y el comprador. Sin embargo, en derecho administrativo eso no es así, porque hay un fin superior, un interés superior a la entidad y al contratista, y es el interés público que se busca satisfacer. Es por eso que en un contrato de derecho administrativo vamos a encontrar prerrogativas, cláusulas exorbitantes, condiciones contractuales que favorecen a la entidad en detrimento del contratista. Y eso sería impensable en un contrato de naturaleza civil. En un contrato de naturaleza civil prima la equidad entre las partes, la igualdad entre las partes. Y si las partes por alguna razón no se equiparan en el contrato en condiciones de equidad, el juez o el árbitro o quien vea las controversias las va a equiparar. Pero eso no sucede en un contrato de derecho administrativo. En un contrato de derecho administrativo hay condiciones más favorables a la entidad y eso no está mal, porque eso responde a que hay un interés superior a las partes y por eso se busca que el contrato permanezca, trascienda, que el contrato permanezca vigente. El contrato está conformado por el documento que lo contiene
ya sea un contrato por escrito o una orden de compra o una orden de servicio, está conformado por la propuesta del contratista, por los documentos del procedimiento de selección, así como todos los documentos derivados del mismo. Todo el contrato es una unidad. Por ejemplo, si una empresa privada, por ejemplo, si Paraíso quiere comprar materia prima para construir sus colchones, y Paraíso, como empresa privada, lleva a cabo una licitación pública para comprar colchones, ¿ok? Para comprar colchones. Y Paraíso solicita que los colchones sean de algodón pima, por decir algo, de algodón pima. Y de repente una empresa, llámese de repente Lanificio SAC, le oferta algodones, pero no pima, le oferta algodón Tanquis y acepta Paraíso y se firma el contrato. Le pregunto, ¿qué oferta vale? ¿La solicitada por Paraíso de algodón pima o la ofertada por Lanificio SAC de algodón Tanquis? ¿Cuál vale? La que vale es la última oferta, la última manifestación de voluntad, porque en un contrato civil lo que vale es la última manifestación de voluntad de las partes. Pero esto no sucede en un contrato de derecho administrativo. Con el mismo ejemplo, digamos que Defensa Civil solicita colchones de ayuda humanitaria y en las bases señala que estos colchones tienen que ser de color rojo. Paraíso presenta su propuesta y dentro de su propuesta señala que los colchones tienen que ser, o los colchones que oferta son de color azul. El comité de selección no se da cuenta y le da la buena pro y se firma el contrato así. La pregunta es, ¿cuál es el documento que prima? ¿Las bases integradas o la propuesta del contratista? En principio, el contrato es una unidad, es uno solo y no hay documento que prime sobre el otro. Sin embargo, como estamos en un contrato administrativo, hay un interés superior a las partes. Entonces, lo que hay que buscar es con qué documento la entidad determinó cuál era la característica de los colchones que necesitaba para satisfacer ese interés público. Y ese documento está en las características técnicas de las bases. Por eso que prima las bases. Por eso que hay un opinión del glose que dice que si bien todo el contrato es una unidad, ante una controversia entre un documento u otro, debería primar las bases integradas, porque en él están las características técnicas del bien, servicio o obra, en el cual se determinó aquello que se necesitaba para satisfacer el interés público. Si estamos ante un contrato administrativo. ¿Cómo se perfecciona el contrato? ¿Cómo se perfecciona el contrato? Una vez que se da la buena pro al postor adjudicatario, digamos a Paraíso. Paraíso gana la buena pro de un proceso convocado por Defensa Civil para comprar 5.000 abrigos de ayuda humanitaria, 5.000 colchones de ayuda humanitaria, lo que sea. Gana la buena pro. Una vez que gana la buena pro Paraíso, todos los postores que quedaron en el segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, los que no ganaron la buena pro, tienen un plazo para cuestionar la buena pro otorgada a Paraíso. Un plazo de 8 días hábiles, si hablamos de licitación pública o concurso público. En los demás casos, el plazo es de 5 días hábiles.
Si durante el plazo de 8 días hábiles, luego de otorgar la buena pro, nadie cuestiona la buena pro otorgada a Paraíso, entonces se entiende que la buena pro otorgada a Paraíso se encuentra consentida. ¿Ok? Esa es la palabra legal, consentida. Sin embargo, si dentro del plazo de 8 días hábiles un postor cuestiona la buena pro otorgada a Paraíso, entonces ya no se consentirá la buena pro porque alguien cuestiona la buena pro otorgada a Paraíso. Digamos que en segundo lugar quedó el cisne. Y el cisne no está de acuerdo con la buena pro otorgada a Paraíso. Dentro del plazo de 8 días hábiles, el cisne va a presentar un cuestionamiento a la buena pro otorgada a Paraíso que se llama apelación. Apelación. Si el valor estimado del proceso es menor o igual a 65 UITs, quien resuelve este recurso de apelación es la propia entidad. Si el valor estimado es mayor a 65 UITs, quien resuelve este recurso de apelación es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y ya sea el tribunal o ya sea la propia entidad, van a resolver el recurso de apelación presentado por el cisne mediante un documento que se llama resolución. Y con esta resolución le darán la razón a Paraíso o le darán la razón al cisne. Y esta resolución deja firme la buena pro. Esa es la diferencia entre consentida y firme. Y una vez que se encuentra firme, significa que nadie, que en ninguna instancia administrativa se puede cuestionar esta resolución. En ninguna instancia administrativa. Solo se puede cuestionar ante el Poder Judicial mediante la acción contencioso administrativa. Sin embargo, la acción contencioso administrativa no suspende lo señalado en esta resolución. Por lo tanto, si en esta resolución se le da la razón a Paraíso, Paraíso podrá suscribir el contrato con defensa civil. Así se le ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, porque el recurso contencioso administrativo no suspende lo señalado en la resolución, ya sea por la entidad o por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Bien. ¿Cómo es el procedimiento para suscribir el contrato? Se otorga la buena pro y ya sea que la buena pro haya sido consentida o firme, la entidad tiene que registrar esto en el SEAS. La entidad al día siguiente que se consiente la buena pro o que queda firme, tiene que registrarlo en el SEAS. Y recién una vez que se registra el consentimiento de la buena pro en el SEAS, empieza a correr el plazo de 8 días hábiles que tiene el postor ganador de la buena pro para ir a la entidad llevándole todos los documentos necesarios para suscribir el contrato. Con la nueva ley 30225, todos los plazos se han uniformizado. Ya no importa que el contrato se formalice a través de un contrato que se suscribe o a través de una recepción de una orden de compra o una orden de servicio. En todos los casos, en todos los supuestos,
la entidad tiene que registrar el consentimiento en el SEACE. Y recién a partir que registre el consentimiento en el SEACE, que lo tiene que hacer al día siguiente que se produce, el ganador de la Buena Pro tendrá 8 días hábiles para ir a la entidad llevándole todos los documentos necesarios para suscribir el contrato. Y una vez que la entidad recibe todos los documentos necesarios para suscribir el contrato, deberá suscribir el contrato o remitir la orden de compra o la orden de servicio al domicilio del postor ganador de la Buena Pro en un plazo máximo de 3 días hábiles. En 3 días hábiles tiene que formalizarse el contrato. Sin embargo, si el postor ganador de la Buena Pro dentro de los 8 días hábiles remite todos los documentos a la entidad y la entidad advierte que algún documento está mal, porque de repente la carta fianza tenía que ser por 10.000 soles y la presentó por 9.000. Hay un defecto en un documento presentado. Si la entidad advierte que Paraíso entregó todos los documentos para suscribir el contrato, pero se equivocó en alguno de ellos, puede darle un plazo adicional de 5 días hábiles para que subsane el error en la presentación de los documentos. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, hasta 5 días hábiles, pero por única vez. Si le da 1, en 1 muere. Si le da 2, en 2 muere. No es que le doy 2 y después 2 días más. Por única vez. Si hablamos, aquí está. Si hablamos de comparación de precios o de convenio marco, siempre el contrato se formaliza mediante una orden de compra o una orden de servicio. Siempre, sin excepción. Entonces, comparación de precios y acuerdo marco, siempre orden de compra u orden de servicio. Cuando hablamos de subasta inversa electrónica, solo de bienes y servicios, y adjudicación simplificada, solo de bienes y servicios en general, se puede, no es obligatorio, se puede formalizar el contrato por la revisión de la orden de compra o la orden de servicio al postor adjudicatario, cuando el valor estimado es menor a 100.000 soles. Esto es una potestad de la entidad, no es una obligación. Si quiere lo hace con una orden de compra o una orden de servicio, o si quiere con la suscripción de un contrato. Es una potestad, no es una obligación. Y en todos los demás casos tiene que suscribirse un documento, la suscripción del documento. Bien, esto ya lo hemos visto. ¿Okay? ¿Cuáles son los documentos necesarios para poder suscribir el contrato? ¿Qué documentos tiene que presentar Paraíso en el plazo máximo de 8 días hábiles luego de consentida la Buena Pro en defensa civil, en nuestro ejemplo? Número 1, la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para venderle al Estado. Recuerden que ahora, cuando el postor, participante o contratista comete una infracción, el Tribunal de Contratación del Estado lo puede sancionar prohibiéndole que venda a una entidad pública por 3 meses hasta 3 años, en caso de documentos falsos hasta 60 meses, o le puede imponer una multa.
Y si no paga esa multa, estará suspendido, ¿no es cierto? El artículo 50 de la Ley de Contrataciones contempla 11 o 12 supuestos de hecho, 12 infracciones. Si comete 4 de ellas, la sanción es de multa, y con las 8 restantes, la sanción es de inhabilitación para venderle al Estado. Las sanciones de multa son, por ejemplo, subcontratar sin estar autorizado para ello, sin tener la autorización de la entidad. Así es, por ejemplo, Graña Montero suscribe un contrato para construir un puente de 1.000.000 de soles, por decir algo, ¿ok? Y subcontrata la cimentación de esta obra sin autorización de la entidad. Una subcontratación sin autorización. El artículo 50 sanciona la subcontratación sin autorización con multa. Entonces, Defensa Civil, que contrató la construcción de este puente, lo denuncia al Tribunal de Contrataciones del Estado. Y el tribunal advierte que efectivamente Graña Montero subcontrató sin autorización de Defensa Civil. Entonces la norma dice, cuando subcontratas sin autorización, te pongo una multa del 5% mínimo al 15% máximo del valor del contrato. Mínimo máximo. Si el contrato es 1.000.000 de soles, mínimo te voy a poner una multa ¿de cuánto? 50.000. Máximo de 150.000. Entonces, en la resolución con la cual el Tribunal de Contrataciones del Estado sancione a Graña Montero, le dirá: Graña Montero, te pongo una multa de 100.000. Y como medida cautelar, te pongo una suspensión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 18 meses me puede poner. Entonces, digamos que el tribunal decidió ponerle 10 meses de suspensión. 10 meses. Pudo ponerle hasta 18 meses, pero le puso 10. ¿Qué quiere decir esto? Graña Montero recibe esta multa con la suspensión de 10 meses. Si al día siguiente paga los 100.000 soles de la multa, él ya está habilitado para venderle al día siguiente a cualquier entidad del Estado. Pero si no paga los 100.000 soles de multa, por los 10 meses estará suspendido. Eso es la diferencia entre inhabilitación y suspendido. Suspendido es cuando no pagan la multa que te impone el Tribunal de Contrataciones del Estado, y vas a estar suspendido porque siempre con la multa te ponen un plazo. O pagas la multa o el plazo de suspensión. ¿Ok? Entonces, todo ganador de la buena pro, ya, pasado el tiempo, ya puede vender. y la multa. Ya pasa, sí, así es. Bueno. Bien, entonces, todo ganador de la buena pro, para poder suscribir un contrato, tiene que presentar la constancia de no estar inhabilitado o suspendido, así se llama ahora, inhabilitado o suspendido. Van al OCE, pagan su tasa de casi 100 soles y le dan su constancia. ¿Cuándo no se presenta? En la comparación de precios. En la comparación de precios no se presenta porque es la entidad la que en tiempo real tiene que entrar a la página web del OCE y ver si a la fecha de suscripción del contrato Paraíso no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.
Si alguno de ustedes trabaja en logística, ya sabrá que así Paraíso le haya entregado la constancia de no estar inhabilitado, ustedes tienen a la fecha que se suscribe el contrato, ingresar a la página web del OCE y ver si a la fecha que se suscribe el contrato no está inhabilitado. Porque puede ser que el día 1 de julio haya sacado la constancia de no estar inhabilitado. Y esto es 1 de julio. Pero esta constancia te dice que al 1 de julio no está inhabilitado. Sin embargo, Paraíso puede haber entregado esta constancia y los demás requisitos a la entidad el 9 de julio, porque tiene 8 días hábiles. Y la entidad tiene 3 días hábiles para suscribir el contrato. La entidad puede suscribir el contrato el 13 de julio. Y cuando intente registrar este contrato en el SEACE, de repente no va a poder hacerlo. Porque de repente, Paraíso fue sancionado el 5 de julio, después de obtener la constancia de no estar inhabilitado. Moraleja, siempre en la fecha que ustedes van a suscribir el contrato, entren a la página web del OCE y revisen si realmente no se encuentra inhabilitado en la fecha que van a suscribir el contrato. Otro documento son las garantías que vamos a ver en unos momentos. Las garantías que son requisitos para suscribir el contrato es la garantía de fiel cumplimiento y en algunos casos determinados la garantía por prestaciones accesorias. Ya no se exige la garantía por el monto diferencial de propuestas para efectos de suscribir el contrato. El decreto legislativo 1017, la antigua ley de contrataciones, contemplaba la garantía por el monto diferencial de propuesta para efecto de suscribir el contrato. Esta garantía que en doctrina se llama garantía por ofertas temerarias, porque la oferta del postor ganador es muy por debajo del valor referencial. La antigua ley decía 90 para bienes y 80 para servicios, ¿recuerdan? Es muy por debajo del valor referencial, viceversa. 20 para servicios y 10 para 20 para bienes y 10 para servicios. Porque la oferta del ganador de la Buena Pro es muy por debajo del valor referencial. Y como es muy por debajo del valor referencial, existe la posibilidad que este ganador de la Buena Pro no cumpla con su obligación correctamente. Por lo tanto, yo le pedía una garantía adicional por el monto diferencial de su propuesta, por el valor referencial, para intimarlo, para asustarlo, para compelerlo a que cumpla con su obligación. ¿Recuerdan esa garantía? Por el monto diferencial de propuesta. Esa garantía ahora ya no se pide. ¿Quién me puede decir por qué ya no se pide la garantía por el monto diferencial de propuesta? La antigua ley de contrataciones decía: si yo llevo a cabo un proceso de bienes por un valor de 1.000.000 de soles y un postor me oferta una propuesta económica por 800.000, yo le pedía una garantía por el monto diferencial de la propuesta, porque su oferta era muy por debajo del valor referencial. ¿Por qué ya no se pide esta garantía por el monto diferencial de propuesta como requisito para suscribir el contrato, cuando las ofertas son muy por debajo del valor referencial? ¿Por qué? Porque si la entidad advierte que la propuesta económica es muy por debajo del valor referencial, o mejor dicho, valor estimado en este caso, y por lo tanto el contratista no va a cumplir correctamente sus obligaciones, ¿qué hace el comité especial? ¿Ah? ¿Ah? Si hay alguna duda, ¿no es cierto?,
pueden pedirle a, muy bien doctor, pueden pedirle a Paraíso en este caso, o quien sea, que acredite si realmente tienen la capacidad económica, etcétera, para hacerlo, ¿no es cierto? Pero como es un caso extremo, fácil y sencillo. Se ha determinado en el valor estimado la estructura de costo de vigilancia con 12 horas turno día, 12 horas de turno noche, horas extra, gratificaciones, CTS, más 2% de utilidades. Valor estimado, 1.000.000 de soles. Propuesta de Prosegur, 500.000 soles. Ahí es clarísimo, porque ya la entidad ha hecho una estructura de costos de un servicio de vigilancia. Y sabe que, cobrando los mínimos de los derechos laborales, más un 2% de utilidad, el valor estimado es 1.000.000. Por lo tanto, sabe que es imposible que Prosegur, con 500.000 soles, cumpla el contrato. Y lo que va a pasar ahí es que le va a firmar a los pobres vigilantes su voucher de recibos cuando en verdad no le depositan esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Le pido una garantía por el monto de financiación propuesta? No. Ahora simplemente rechazo su oferta. Ese es uno de los grandes factores discrecionales que hay. Si la entidad advierte que el ganador de la buena pro oferta una propuesta muy baja, como dice el doctor, primero le pido que acredite que económicamente puede cumplir con ese precio. Pero si advierto que no puede cumplir, le rechazo su oferta. Bien. ¿Qué más puedo ir? Si hablamos de consorcio, le pido obviamente el contrato de consorcio con la firma legalizada de los participantes, y esto no cambia, esto es igual. Y le pido el código de cuenta interbancaria. Desde el año 2007, ¿sí? 2007, con la directiva 1/2007 del MEF, la directiva de tesorería, todo pagos que se hace a los contratistas es por código de transferencia interbancaria. Sin embargo, ahora se ha dejado plenamente establecido que el pago a todo contratista bajo la ley de contrataciones es con CCI. Tanto es así que la sexta, si no me equivoco, disposición reglamentaria final del reglamento señala que si por alguna razón el contratista no tiene habilitado su CCI, ya sea porque la cuenta se cerró o lo que sea, la entidad no puede pagarle por otra forma diferente. Y la única forma que podría pagarle es consignación en el Banco de la Nación. Ya no hay cheque de gerencia, ya no hay transferencia a una cuenta de ahorro, o lo que sea. O se paga por CCI o se paga por consignación en el Banco de la Nación. Se solicitan los documentos que acrediten que el que va a firmar el contrato es su representante legal de la empresa o su apoderado. Y todos los demás documentos que en las bases se haya señalado como requisito obligatorio para poder suscribir el contrato. Sin embargo, es importante recordar que así Paraíso haya ganado la buena pro y así el Tribunal de Contrataciones le haya dado la buena pro a Paraíso y así Paraíso haya llevado la garantía, la constancia de no estar inhabilitado o suspendido, los poderes y todos los documentos señalados como requisitos obligatorios para suscribir el contrato dentro de los 8 días hábiles que tenía a Defensa Civil. Defensa Civil puede decirle: lo siento, Paraíso, no voy a contratar. Y eso no ha cambiado al 100%, porque esto también estaba en la norma anterior, en la 1017. La posibilidad que hasta el último momento la entidad se niegue a suscribir el contrato. Pero solo puede hacerse por 3 causales expresas: falta de presupuesto, desaparece la necesidad o por norma expresa. Falta de presupuesto, no hay nada más que decir, el presupuesto asignado se tiene que asignar por emergencias a otros objetivos. Desaparece la necesidad. Iba a comprar Defensa Civil 5.000 colchones de ayuda humanitaria
y de repente la ONU se los dona, desaparece la necesidad. Y por ley expresa, porque de repente había comprado Defensa Civil un carro a gasolina y salió una ley que dice todos los carros tienen que ser a gas, como ha salido. Entonces, bajo estas tres causales, la entidad puede aún, hasta último momento, negarse a suscribir el contrato, sin reconocimiento de ningún tipo al postor adjudicatario. Sin embargo, la normativa de contratación y quien hace la normativa es consciente que esto ha sido mal utilizado por muchas entidades. Muchas entidades, cuando se han dado cuenta que no ha ganado el postor que ellos querían, en el último momento han dicho, ¿saben qué? Ha desaparecido la necesidad. Ya no quiero los 5.000 colchones. Porque yo quería 5.000 colchones de color azul y ahora los quiero de color rojo. ¿Ok? Entonces no contrato contigo. Y esto es algo del día a día. ¿Qué ha introducido la normativa? Ha señalado, si tú te niegas a suscribir el contrato por norma expresa, bajo la causal de norma expresa, o bajo la causal que te ha desaparecido la necesidad de contratar eso que querías, entonces se te prohíbe volver a convocar durante ese año fiscal ese proceso que te negaste a suscribir el contrato, como de alguna manera frenar estas irregularidades que se dan en el día a día. Bien, ya hemos conversado que el contrato se formaliza, nace, se crea cuando se suscribe el contrato o cuando el postor adjudicatario, ganador de la buena pro, recibe la orden de compra o la orden de servicio en su domicilio legal. Orden de compra, orden de servicio, siempre en comparación de precios, siempre en convenio marco y opcionalmente en adjudicaciones simplificadas y subastas inversas electrónicas de bienes y servicios en general, no consultorías, menores a 100.000 soles del valor estimado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo se formaliza el contrato? Vamos a ver ahora un poco sobre los plazos del contrato. Que eso no ha cambiado, que está igual. Recuerden que cuando una entidad pública quiere comprar un bien o contratar un servicio de carácter continuo o permanente, lo tiene que hacer mínimo por un año, máximo por 3. Mínimo por un año, máximo por 3. La única excepción es el contrato de arrendamiento. Eso no ha cambiado. El contrato de arrendamiento sigue siendo la única excepción de la vigencia contractual. El contrato de arrendamiento puede ser suscrito por primera vez, por 1, por 2 o hasta por 3 años. Digamos que Defensa Civil contrata el alquiler del almacén nacional de Ica con los portales, originalmente por 3 años, 2016 al 2019. El contrato de arrendamiento es el único supuesto en la normativa de contratación estatal que se puede prorrogar el plazo por una deuda. El único supuesto. Se puede prorrogar por plazos iguales o menores, por 2 años, por 2 años, por 2 años, por un año. El requisito es que la sumatoria de todo el contrato original más sus adendas no debe ser mayor a 10 años. A 10 años. Porque hay un artículo en el Código Civil, el artículo 1668, que dice
que las entidades públicas no pueden contratar un arrendamiento de un inmueble por más de 10 años. Y eso lo corrobora también la opinión 13-2009 del OCE. Una pregunta para entendernos. Si en el año 2017, durante la ejecución del contrato original, los portales dueño del almacén de ICA es inhabilitado definitivamente, inhabilitado para toda la vida para venderle a una entidad pública. Pregunto, el 1 de enero del año 2010, ¿podrán los portales suscribir esta adenda por 2 años más? ¿Sí o no? No. La respuesta es sí puede, ¿ok? Porque la inhabilitación es para suscribir un contrato, para participar en un proceso. Y esto de acá es una adenda. La inhabilitación era para suscribir acá el contrato, pero esto de acá es una adenda a un contrato ya suscrito. Por lo tanto, un contratista inhabilitado sí puede suscribir adendas y sí puede efectuar prestaciones adicionales. Y eso lo ha corroborado el OCE en la opinión número 75-2013. 75-2013. Bien. Recordando nomás algo que ustedes ya han visto en la ley 1017, en el decreto legislativo 1017, que los plazos se computan en días naturales, en días calendarios, salvo que el reglamento señale que el plazo se computa en días hábiles. Días hábiles no cuento sábado, no cuento domingo. Pero en días calendarios sí cuento sábado y sí cuento domingo. Por ejemplo, el día 2 se suscribe el contrato entre Saga y Defensa Civil para que Saga entregue abrigos de ayuda humanitaria. Y Saga tiene un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente que suscribe el contrato. Entonces, cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4. El sábado también lo cuento. Y cuento 5. El domingo también lo cuento. Cuando es días naturales, se cuenta también sábado, domingo y feriados. Pero, cuando el último día, cuando el vencimiento del plazo cae en día inhábil, se entiende prorrogado como por arte de magia en forma automática el vencimiento del plazo al día hábil siguiente y no se le cobra penalidad por ese día que sea, digamos, prorrogado, digamos así, prorrogado, ¿no? Digámoslo así. Ok. Bien, eso lo dice el artículo 183 y 184 del Código Civil. Bien. Los pagos. El contrato culmina con el pago. Cuando la entidad efectúa el pago al contratista, se entiende culminado el contrato. Pero para que se le pueda dar la conformidad al contratista, es necesario que el funcionario a cargo de este contrato emita un informe de cumplimiento de las condiciones contractuales. Y eso es nuevo, porque antes solamente decía el antiguo artículo 176 del Reglamento de Contratación del Estado, el derogado, el 184-2008-F, que para que se dé la conformidad es necesario un informe de cumplimiento de condiciones contractuales del área usual. Ahora, a esto
el artículo 144 del reglamento ha añadido que este informe de cumplimiento de condiciones contractuales, sobre el cual se basa para dar la conformidad a la entidad, tiene que ser emitido por el funcionario responsable de la usuaria de ese contrato, de la ejecución de ese contrato. Entonces se identifica la responsabilidad en una persona, en el responsable de la ejecución de ese contrato, de la supervisión de ese contrato. Y, importante, si la entidad, dígame, doctor. Sí, mire, en lo que se refiere a bienes, cuando uno termina su contrato, la entidad le da una constancia de prestación, Ya. que significa término contractual. Claro, que te dice si tienes penalidades, si tienes penalidades, etc. Claro, pero ahora usted menciona de que... No, es diferente, es diferente. Ahora es uniformidad. No, la constancia de prestación Sí. es algo que después que te da la conformidad, tú vas a la entidad. Claro. Dices, entidad, por favor, dame una constancia de prestación para yo tenerla, para mi currículum, para mi historial de mi empresa. Eso es otra cosa. Otra cosa, es diferente. Eso es después de la conformidad. Yo te digo, antes de la conformidad. Para que te dé la entidad la conformidad, internamente tiene que haber un informe de cumplimiento de condiciones contractuales. ¿Ya? Esto siempre ha sido así y esto nunca se ha cumplido. Pero ahora se deja énfasis que tiene que hacerlo un funcionario del usuario. Y después de emitir un informe, te dan la conformidad. Y si quiere el contratista, después que le den la conformidad, le dan la constancia de la prestación. El cumplimiento de la prestación. Usted dice, después. ¿Okay? Lo que es importante es que si la entidad se demora en pagarle al contratista, porque una vez recibido los bienes o recibido el servicio, hay un plazo máximo de 10 días para dar la conformidad. Y luego de dar la conformidad, pago máximo en 15 días. Pero si se retrasa en pagarle a la entidad, el contratista tiene derecho a intereses legales. Eso siempre ha sido así. Lo nuevo es que si se le reconoce intereses legales al contratista, inmediatamente se tiene que repetir, es decir, inmediatamente la entidad tiene que identificar al funcionario responsable y repetir contra él ese monto de los intereses que se le ha tenido que pagar al contratista. Esto parece suave, parece, digamos, que no hay mucho problema durante la ejecución contractual, porque normalmente las entidades no le pagan